Esto es Expreso 24/7, emisión matutina. Vamos a hacer enlace en este momento y le agradecemos como siempre toda su disponibilidad para colaborar en este espacio a nuestro colega Luis Carlos Sainz. Es periodista, es corresponsal, integrante pues del equipo de redacción editorial del prestigiado semanario Z. Está con nosotros para compartirnos lo último, informarnos, hacer un análisis de la situación actual en Sinaloa y concretamente esta decisión, Luis Carlos, del equipo de fútbol Dorados de Sinaloa, que tienen su sede en Culiacán, de emigrar, de dejar la ciudad de Culiacán. ¿Cómo la ves? Y muchas gracias, Luis Carlos. Hola Marcelo, gusto saludar al auditorio de Expreso 24/7, una decisión que ya se tomó pues hace algunas semanas por el Grupo Caliente, que es propietario de este equipo de fútbol de la Liga de Expansión y que bueno, ha considerado que no hay las condiciones de seguridad idóneas o adecuadas en Culiacán para que el equipo juegue ahí, decisión que pues ha traído críticas el pasado lunes del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, diciendo que pues no es una institución solidaria con los sinaloenses, pues los tomateros de Culiacán, de béisbol, de la Liga del Pacífico, ahí están otros equipos también de deportes, de diversos deportes, con asistencias importantes a sus estadios, como los Venados de Mazatlán. Sin embargo, pues los Dorados han preferido irse a Tijuana, donde está la sede de este consorcio Grupo Caliente y donde juegan los Cholos de la primera división para realizar sus partidos. Ya se celebró la jornada 1 y bueno, pues ya los Dorados de Culiacán ya no están en Culiacán, estuvieron en Tijuana precisamente. Oye, Luis Carlos, entonces, sí, se les facilita también porque pues tienen como tú dices, Grupo Caliente tiene su centro de operaciones allá en Tijuana, Baja California, pero estaba acudiendo la gente, por ejemplo, a los juegos de los tomateros. Al principio quedó documentado y registrado que sí era al inicio de esta temporada, ¿no? Y que tenía esta situación de violencia, pues, a pocas semanas de haber iniciado, de haberse recrudecido, pero no sabemos, no tenemos registrado cómo siguió esa asistencia. Al principio sí era muy baja. ¿Mejoró, por ejemplo, la asistencia al Estadio de los Tomateros? Sí, se habla de que tuvo una asistencia en uno de los partidos recientes de más de 17,000 personas. Entonces, sí, pues ahí es de donde se basa el gobernador Rocha Moya para criticar a los directivos de los Dorados de Culiacán. Pero te quiero mencionar, Marcelo, que no solo es cuestión de este equipo de fútbol, sino que hay muchos empresarios, muchos negocios que están decidiendo cerrar sus puertas al comercio. Al menos estos datos son los de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, que habla de 500 negocios cerrados a causa de la ola de violencia en Culiacán a partir del 9 de septiembre, cuando empieza esta guerra entre los Mayos y los Chapitos, estas facciones del cártel de Sinaloa, aunque por ahí la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Guadalupe Zavala Yamaguchi, ella no reconoce, dice que no tiene reportes de cierres de negocios. Pero Óscar Sánchez Beltrán, que es presidente de esta unión de locatarios del centro, él habla de 500 negocios cerrados, decía por ahí a finales de diciembre que iban 300, y bueno, pues empezando el año, después de que esperaron sus mejores ventas, muchos otros comercios ya no han abierto, y en eso se basa Óscar Sánchez Beltrán. Pues son un montón, no sé cuántos integran esta unión de locatarios, o en el centro, en el puro centro. En el primer cuadro de la ciudad, no sé cuántos negocios hay, porque 500, pues estás hablando de cuadras y cuadras, ¿no? ¿Cuántos negocios puede haber para dimensionarlo en una cuadra? A lo mejor 50... ¿verdad? Desde luego están hablando de pequeños comercios, microcomercios, pero pues es muy significativo, ¿no? Porque si también nos fijamos en las noticias que ha habido
que van por ahí graneando desde el año pasado, pues hay restaurantes también importantes que han cerrado sus puertas. Por ahí la industria de la construcción han pasado muchas dificultades y se mantienen con indicadores económicos muy bajos. Eso sí lo reconoció la presidenta de la Canaco, pero hay que mencionar, por ejemplo, el restaurante Norte 33 anunció su cierre definitivo por violencia ya el pasado, creo que fue el 3 de enero, pero el 7 ya no abrió. Sí, La cadena internacional de restaurantes IOP también anunció su cierre definitivo de su sucursal en Culiacán el pasado diciembre. Y bueno, pues estamos hablando también de que no solo cierran los comercios, sino que también hay muchísimos empleos perdidos. Claro. En diciembre se hablaba de 25,000 y pérdidas por algo así como 18,000 millones de pesos. Eso fue en diciembre, no tenemos el corte todavía de enero. Sí. Por ejemplo, este Norte 33, ¿qué tantos años tenía operando o en funcionamiento, Luis Carlos? De IHOP, pues sabemos que es una cadena a nivel internacional. Muy famosa por hacer los desayunos, los pancakes o hotcakes, como le quieran llamar. Pero esta Norte 33 era de mucha tradición ahí. Sí, era un lugar recurrente para los culichis que acostumbraban ir al desayuno, a la comida, punto de reunión importante. No tengo exactamente el dato, pero sí tenía pues por ahí más de una década este restaurante y que finalmente decide pues terminar con la relación ahí con quien rentaba el local y bueno, pues cerrar sus puertas al público. Sí. ¿Y qué argumentan, Luis Carlos? ¿Tienes el dato? ¿Qué argumentan? ¿Es baja clientela o simplemente cuidarse, no exponerse ellos ni sus trabajadores a la situación? Básicamente la inseguridad que se vive en el día a día y bueno, el temor. No sabemos si haya por ahí mensajes en donde se quiera cobrar piso, de eso no ha habido noticia. Por lo pronto, pues la guerra es en las calles y si bien ha disminuido los enfrentamientos en zona urbana, pues estos continúan, ¿no? Los homicidios, ya en enero van 61 homicidios, nada más. Uy. En estos, pues ¿cuántos días llevamos? Pues con hoy llegamos a la mitad, ¿no? 15 días, pero llevamos 14, 15, llevamos 14 corte, completitos y ¿sí? 8 horas de este 15. Sí, el corte del Gabinete de Seguridad es hasta ayer, 61 homicidios en Sinaloa, principalmente pues en la capital. Estamos hablando de promedio 4 diarios. Hace un momento lamentábamos la situación en Cajeme, que suman 20, hasta ayer sumaban 20, mire, pues en Sinaloa no hay comparación, pero mire, qué lamentable, ¿no? 60 homicidios en lo que va de enero. No podemos decir, nadie puede decir que han mejorado las cosas, ¿no? Que han mejorado la situación. No se puede hablar de una mejoría. Se habla de que a lo mejor hay un dato o estadísticas a lo mejor menos escandalosas, pero el problema sigue. El problema sigue, Luis Carlos. Bueno, no está tan lejos Sonora y Baja California de lo que está pasando en Sinaloa. Pero sí hay alguna pequeña distancia. Podemos decir que hay más violencia y hay más homicidios en este momento en Baja California, donde se tienen 73 homicidios en enero, 61 en Sinaloa y 50 en Sonora. Mira, pues ahí está el dato más actualizado. Como tú dices, no estamos muy alejados de lo que está ocurriendo y nos lleva a la reflexión de cómo es que pues las autoridades echan las campanas al vuelo y nos dicen que vamos muy bien en esta materia y que se han reducido los homicidios en tanto % en estos meses y que ha resultado esta estrategia y la otra. Son un montón de homicidios. Luis Carlos, Marcelo, a veces ocurre en un solo día o en unos días dicen, es que ya bajaron los homicidios, pero ahí en Sonora tuvimos 11 homicidios en un solo día, en un solo evento, has de recordar hace poco. Sí. Y acá en Sinaloa, pues estamos hablando de que no solo son homicidios, son enfrentamientos,
son personas desaparecidas, sino también secuestros. Por ahí está desaparecido un empresario desde el jueves, el 9 de enero, el empresario Sergio Roberto Guzmán Gárate, 65 años de edad, agente inmobiliario, comerciante, y bueno, pues no se sabe nada, desapareció a las 4 de la tarde del 9 en la zona de la Marina en Mazatlán. Su familia está muy asustada, apenas ayer se conoció de esta noticia. Luis Carlos, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Y si nos un abrazo permites, para todos. igualmente, si nos permites, seguimos en contacto contigo. Gracias.